Bienvenidas y bienvenidos a su programa Revolución Democrática 2.0, donde siempre tenemos para ti las mejores entrevistas, análisis político, diálogo y debate, propuestas. No se desconecten porque ya vamos a comenzar. Revolución Democrática 2.0. Qué gusto me da, como siempre, recibirles en esta transmisión en vivo de su programa Revolución Democrática 2.0. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos, de verdad, muchísimas gracias por conectarse, por compartir este programa, por comentarlo, por supuesto, gracias a ustedes. Estamos ya en la 8ª temporada de Revolución Democrática 2.0, esta herramienta que produce el Partido de la Revolución Democrática para dialogar, para poder analizar políticamente los temas de relevancia nacional. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, pues como es esperarse, hoy tenemos un tema muy importante que bueno, hemos tratado en muchos programas este tema y no alcanzarían los programas porque hay que seguirlo hablando, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre la igualdad y la perspectiva de género en las comunidades rurales. Y para eso tenemos un panel extraordinario que les voy a presentar a continuación. Me da mucho gusto saludar a Montse Olvera. Déjenme contarles que ella es feminista, licenciada en negocios internacionales con especialidad en agronegocios. Además tiene una maestría en ciencias de desarrollo rural y género, un diplomado en agroecología y medio ambiente, además de ser fundadora de la Red de Mujeres Feministas del Café en Hidalgo, y se define ella misma como cafetalera orgullosa de sus raíces e hidalguense de izquierda. Montse, qué gusto saludarte. Bienvenida. Tienes apagado tu micro, Montse. Ay, disculpen, muchísimas gracias por la invitación y gracias por estar aquí compartiendo con las demás compañeras, pues este tema que es tan relevante y tan importante para nosotras las mujeres rurales. Muchas gracias por la invitación. A ti, Montse, por poder conectarte el día de hoy, y asimismo quiero presentarles, darle la bienvenida a Lisette Pérez Cárdenas. Ella es feminista, antropóloga social, maestra en ciencias sociales y doctora en ciencias antropológicas. Además es académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus temas de investigación giran en torno al género, mujeres indígenas, participación política de los pueblos indígenas, ciudadanía y violencia política contra las mujeres en razón de género. Actualmente es jefa de investigación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en el Instituto Nacional Electoral. Doctora Lisette, me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo está? Hola Gaby, muchas gracias. Gracias a mis demás compañeras por la invitación y por el espacio que definitivamente pues es necesario en estos tiempos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y por supuesto me da muchísimo gusto saludar a Georgina Yemara López Hernández. Ella es feminista, politóloga, maestra en estudios de género y doctora en ciencias sociales, además de ser académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede en México. Sus líneas de investigación son participación política de las mujeres, violencia política en razón de género, liderazgos femeninos y políticas públicas para la igualdad. Ella pertenece a la red de politólogas No Sin Mujeres. Doctora Georgina, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Gaby? Gracias por la presentación, por el espacio y también saludo a mis compañeras, a Montse Olvera, a Lisette Pérez, un gusto estar también con ustedes, así como a todas las personas que amablemente ven este programa. Pues bienvenidas y muchísimas gracias a las tres por conectarse. Por supuesto, gracias a ustedes que nos están viendo en este momento. Compartan el programa para que se conecten todavía más y más en esta comunidad, en este programa de Revolución Democrática 2.0. Si les parece bien, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy. Fíjense que según datos del INEGI, en México viven 14.7 millones de mujeres en localidades rurales, que representan el 22.7% del total de la población femenina del país. ¿Qué les parece si justamente yo le pediría a nuestro extraordinario panel que comenzáramos comentando la desigualdad y la discriminación que viven las mujeres rurales, población que representa el 11.7% de la población total del país? Montse, ¿te parece si comenzamos contigo? Bueno, pues es verdad, los datos del INEGI nos revelan la situación en la que vivimos las mujeres rurales. Yo me considero una mujer rural, campesina e indígena de aquí del estado de Hidalgo, y pues hoy en día es un poquito
complicado hablar de un tema que nos ocupa muchísimo en los territorios. Hidalgo en el 80% es un territorio rural y pues la discriminación que aún vivimos y la violencia que aún estamos padeciendo, creo que es un tema que lejos de caminar hacia adelante, vamos en retroceso. En este sexenio, pues todos los programas que impulsaban nuestra participación política, nuestra participación social, nuestra participación económica, han siendo desarmados, desmantelados, y hoy vivimos una situación, condiciones de precariedad. Muchas gracias, Monse. Doctora Georgina, coméntenos al respecto, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Pues respondiendo a la pregunta inicial, creo que es importante mirar que este contexto de desigualdad y discriminación que vivimos históricamente las mujeres se hace todavía mucho más profundo este contexto en el caso de las mujeres rurales. Y vale también la pena decir que aquí es importante tener al respecto una visión interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto, las mujeres como grupo, como colectivo, hemos sido históricamente discriminadas, pero cuando llevamos el cruce desde una mirada interseccional, hacemos un cruce entre el hecho de ser mujer y el hecho de ser indígena, hablar una lengua indígena, pone a las mujeres en este contexto en una doble, triple discriminación. Entonces, es importante justamente mirar desde una perspectiva amplia esta situación, y que si bien, como bien señala las cifras del INEGI que mencionabas en un inicio, pues si bien es el 11.7% de la población total del país, también esta población está concentrada principalmente en zonas de alta marginación a nuestro país. Entonces, si miramos y vamos complejizando la mirada, es el hecho de ser mujer, de ser indígena, de vivir y de tener más probabilidad de vivir en situaciones de pobreza y de marginación. Entonces, esta población en especial pues requiere que la miremos con una perspectiva amplia de las necesidades específicas que tienen las mujeres rurales en nuestro país. Muchas gracias, doctora. También, doctora Lisset, me gustaría escuchar su opinión respecto a esta situación. Sí, muchas gracias. Efectivamente, las condiciones de desigualdad y de discriminación que enfrentan las mujeres rurales en nuestro país, pues se acentúan por un conjunto de elementos que tienen que ver con la etnia, la clase social, el acceso a recursos, el acceso a educación, trabajo, salud, y también el tema del acceso a la tierra, que me parece que es una de las principales problemáticas que afectan a las mujeres que viven en el medio rural. En ese sentido, las desigualdades que enfrentan las mujeres que se encuentran en el medio rural, pues están acompañadas de una serie de dificultades que hacen que muchas veces ellas se encuentren con mayores problemáticas para acceder al ejercicio pleno de todos sus derechos, y esto se ve reflejado pues en que la discriminación que ellas enfrentan pues sea mucho mayor. En ese sentido, también es importante matizar que no todas las mujeres rurales son indígenas, que existen mujeres rurales campesinas que no son indígenas, y tenemos también a mujeres rurales que son indígenas. Sin embargo, ambas comparten elementos y características en común que tienen que ver con el acceso o el no acceso a la tierra, el trabajo de la misma, y pues este distanciamiento hacia los servicios y hacia los medios que les permitirían poder ejercer sus derechos. En ese sentido, coincido con lo que ha dicho la doctora Georgina, que justamente para analizar este tipo de problemáticas que enfrentan las mujeres del campo, pues tenemos que tener una mirada amplia, una mirada interseccional,
que nos permita ver los matices y las particularidades para entonces comprender cuáles son las problemáticas concretas que viven las mujeres en determinadas zonas, porque definitivamente no es lo mismo ser una mujer campesina en Yucatán que ser una mujer campesina en el estado de Sonora. Entonces, esos matices también van caracterizando la forma en que viven las mujeres, el campo, la ruralidad y el ejercicio de la autonomía, la soberanía alimentaria y muchas otras problemáticas. Muchas gracias, doctora Lisset. Pues, y también fíjense que en otros datos que tengo del INEGI también, no es cierto, estos son datos del Instituto Nacional de las Mujeres, señala que el 56% de las mujeres rurales en el país se encuentra en situación de pobreza, o sea, el 56%, es decir, poco más de la mitad, que 2 de cada 3 muertes maternas lo sufren las mujeres rurales, también tienen un promedio de 2.4 años menos de escolarización que las mujeres que viven en núcleos urbanos y tienen además un menor acceso a la tierra y programas de financiamiento y capacitación para su desarrollo como agrícolas. Maestra Monse, dígame qué opina al respecto, ¿cuáles considera que son las principales causas y efectos de esta desigualdad y discriminación que viven las mujeres rurales? Bueno, pues como lo comentaron la doctora Lisset y la doctora Georgina, creo que el tema de la interseccionalidad y la regionalización de las políticas públicas no ha sido desde una mirada, desde la perspectiva de género. Si bien es cierto, el tema de la tierra es un tema muy complicado en nuestras regiones, por lo regular vivimos en la incertidumbre jurídica, no tenemos el acceso al financiamiento y la capacitación, pero creo que una de las principales causas de todo esto es justamente que no se han podido regionalizar las miradas ni desde la perspectiva de género y también los movimientos sociales que están surgiendo en nuestro país, el tema del feminismo, que desde mi punto de vista pues es un feminismo que está acentuado en las zonas urbanas, pero que pocas veces atiende a las necesidades que tenemos las mujeres rurales y el campesinado y las mujeres indígenas. Entonces yo creo que con la colaboración de todas desde la interseccionalidad, pues podremos ir avanzando, pero lo principal para mí, desde mi punto de vista muy objetivo, es que las políticas públicas no han sido un instrumento de desarrollo para nosotras en el campo. Muchas gracias, maestra Monse. Doctora Lisset, por favor, coméntenos al respecto de estos datos que les acabo de mencionar. Sumado a los datos que tú nos presentas, me parece muy importante también identificar que existen una serie de patrones sociales y culturales que constantemente se están reproduciendo. Es decir, pues las personas estamos dentro de esta estructura que reproduce roles y estereotipos de género constantemente. Y evidentemente en el espacio rural o en el sector campesino, pues tal vez muchos de estos roles y estereotipos de género tienden a profundizarse. En ese sentido, justo esta separación de lo público y lo privado que tienen que ejercer las mujeres en el medio rural, pues hace también que las dificultades para que ellas accedan a todos los servicios y a los derechos, pues sea una limitación. Entonces, yo por un lado pienso que justamente esta desigualdad pues viene de un proceso estructural que tiene muchísimos años, que va más allá de lo que nosotras ahora mismo podríamos imaginar, pero también por otro lado considero que muchas de las acciones que se han tomado para el campo pues representan o han tenido como principal voz la voz de los hombres, ya que como ustedes saben, pues los principales movimientos campesinos de nuestro país, pues originalmente habían sido encabezados por líderes hombres de los sectores rurales. Entonces, creo que también ahí estamos ante una ausencia de las mujeres en los movimientos campesinos, pero no es una ausencia provocada por ellas mismas, sino justamente pues por esta división sexogenérica que alejaba a las mujeres de participar activamente también en las movilizaciones campesinas y en los espacios donde se exigían los derechos para las mujeres del medio rural.
Muchas gracias, doctora Lisset. Doctora Georgina, antes de irnos a un corte, también me gustaría saber cuáles son las principales causas que usted considera y, por supuesto, los efectos de esta desigualdad y discriminación que viven las mujeres rurales. Muchas gracias. Pues como señalaron atinadamente mis colegas Monse Olvera y Lisset Pérez, el acceso a la tierra sigue siendo un gran cuello de botella, por decirlo de alguna manera, para el acceso para el acceso y el ejercicio en plenitud de los derechos humanos de las mujeres. Hay que recordar que, bueno, la propiedad, la reproducción de la vida en las localidades rurales, pues está vinculada centralmente con el trabajo de la tierra. Pero una de las mayores limitantes que encontramos y que vemos como estos techos de cristal, estas paredes pegajosas, estos pisos de cemento, como se utilizan estas analogías, son estas limitantes, ¿no? en la propiedad de la tierra, y también para generar ingresos de las mujeres rurales, ¿no? Existe la falta de seguridad en la propiedad de la tierra, y esto a su vez, y por eso comenzaba diciendo que es un cuello de botella, porque el que las mujeres rurales no tengan la propiedad de la tierra les dificulta a su vez el acceso a programas sociales para el campo, ¿no? Apoyos públicos también a proyectos productivos. Y no solamente eso, estas políticas públicas dirigidas para el campo, como ya bien se mencionó, han estado pensadas desde un sujeto masculino, ¿sí? Que quien tiene la propiedad de la tierra son en su mayoría los hombres. Basta solamente decir que de más de los 10,000 ejidos y comunidades, solamente el 7.2 son presididos por mujeres, o que del 100% de la tierra, solamente el 26% tienen un certificado parcelario, las mujeres como ejidatarias o como comuneras. Entonces tenemos un escaso 26%, y estas dificultades, estos cuellos de botella que es la propiedad de la tierra, tienen impactos no solamente en la generación de ingresos, en la autonomía, en las mujeres rurales, sino también es muy importante en la toma de decisiones en los órganos de representación, porque hay que señalar que en un número importante de comunidades rurales, indígenas o no, pues quien tiene propiedad a la tierra tiene voz en las asambleas. Y si tienes voz en la asamblea, puedes, por ejemplo, en un sistema de usos y costumbres, poder participar para ser parte de las funciones públicas en la comunidad. Entonces, digamos que la propiedad de la tierra vienen anclados otra serie de obstáculos que enfrentan las mujeres, y que por lo tanto pues es fundamental que las mujeres puedan acceder en ese sentido a la tierra, a la propiedad, para ampliar y ejercer sus derechos humanos en plenitud. Muchas gracias a las tres. Ha llegado el momento de hacer un corte. Por supuesto, vamos a regresar con otros 2 segmentos que todavía nos quedan de este programa de Revolución Democrática 2.0. Recuerden que estamos en la 8ª temporada, estamos ya en el 4º programa de esta 8ª temporada. Pueden buscar las demás en la plataforma de YouTube, seguirnos en Facebook y activar las notificaciones para que se enteren cuando estemos transmitiendo en vivo estos programas. Vamos rápidamente a un corte, pero no nos tardamos, no se vayan. Bueno, pues ya llegamos a la parte que yo siempre aprovecho en cada programa, porque como ustedes saben, a mí este paciente ya me tiene hasta aquí. Siempre me llega con algo diferente, que si le duele aquí, que si tiene amnesia, que si es bipolar, que si un día le amanece bien la izquierda, que si un día le amanece mal la derecha.
No, yo ya no puedo con este paciente. Este paciente hoy me llegó bastante grave. Fíjense que donde le veo en sus estudios tiene muy bajas las prestaciones en las zonas rurales, tiene de verdad muy poca atención. Yo creo que va a necesitar hasta atención psicológica y de todo tipo, una atención integral impresionante, y es por eso que yo he mandado a llamar a nuestro equipo de especialistas para que me orienten y me digan qué tiene, porque a lo mejor yo estoy viendo mal o a lo mejor algo se me está escapando. Así que, doctora Georgina, yo quiero comenzar con usted y que me diga el diagnóstico en base a todo lo que le envié. ¿Qué tiene este paciente? Pues yo veo que este paciente tiene un corazón machista en donde no mira las necesidades de las mujeres rurales e indígenas. Ok, y pues, doctora Lisette, dígame por favor, ¿qué tiene este paciente en su perspectiva? ¿Qué tiene? Pues yo creo que tiene ahí un abandono de las mujeres del medio rural y tiene pues dificultades para poder encaminarse por un buen lugar que reconozca la participación de esta. Muy bien, y finalmente, doctora Monse, también ayúdenos por favor con su diagnóstico. Yo creo que le hace falta presupuesto, le hace falta una visión integral y bueno, pues abandono total desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que tiene en todos los aspectos esta parte de nuestro país. No, pues sí está más grave de lo que yo pensé. Así como llegó, yo estaba por mandarlo a su casa con un paracetamol o con una estampita o darle un abrazo a ver si eso lo reconfortaba, pero creo que está más grave de lo que pensé. Así que, doctora, vamos a tener que regresar más adelante para que me digan, ya me dieron pues el diagnóstico, pero yo quiero el remedio y el trapito, porque si no, este paciente no, de veras no la va a armar, no va a salir adelante, y yo ya quiero que se vaya a su casa y se vaya bien, porque lo que sea de cada quien tiene ganas de vivir, ¿eh? Miren que ha aguantado de todo este paciente, pero ahí sigue, tiene ganas, nada más tenemos que decirle por dónde y ayudarle a sobrevivir. Vamos, si les parece, doctoras, a continuar con el programa y las veo más adelante para que me digan qué le podemos hacer. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo segmento de Revolución Democrática 2.0. Recuerden comentar y compartir este programa a través de Facebook y de YouTube. Si les parece bien, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy y yo le voy a hacer una pregunta a la doctora Georgina. ¿La política agraria del gobierno obradorista tiene realmente una perspectiva de género, doctora? Pero mire, antes de que me conteste esta pregunta, quisiera que le explique a la audiencia qué significa una política pública con perspectiva de género, y si tiene un ejemplo para que nos quede más claro, pues se lo voy a agradecer. Claro que sí, con mucho gusto. Pues es importante recordar que las políticas públicas es la manera en la que el Estado y sus instituciones actúan, ¿sí? Las políticas públicas se pueden entender como programas de acción, ¿no?, de un gobierno en turno hacia un determinado sector. Ese sería, de manera general, qué es una política pública. Y por supuesto que una política pública pues cobra relevancia cuando estas están específicas hacia ciertos grupos, objetivos, medios y pasos a seguir para revertir una situación social no deseada. Esa sería una política pública de manera general. ¿Y qué es entonces una política pública con perspectiva de género? Una política pública con perspectiva de género es, como lo ha dicho Nuria Varela, es como ponerse las gafas violetas. ¿Qué quiere decir esto? Es ver la realidad con otro lente, con otra mirada. ¿Y cuál es esta mirada en especial? Es la perspectiva de género. Y la perspectiva de género lo que trata es de hacer en las políticas públicas que estas acciones del Estado
que se realizan a través de programas, proyectos, etcétera, miren las necesidades específicas que tienen las mujeres y los hombres, reconociendo que, bueno, nuestras sociedades están basadas en inequidades, basadas en el género, y que por lo tanto, para revertir esta situación histórica de discriminación hacia el grupo específico de las mujeres, bueno, es necesario ponerse estas gafas violeta, ver la perspectiva de género en ese sentido. Y un ejemplo, como mencionabas, Gaby, un ejemplo que podría dar es el diseño del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, pues justo tiene una serie de lineamientos y como parte también enfocado una política de igualdad es el programa Proigualdad. Y este programa Proigualdad, pues lo que hace es, está formulado justamente para dar cumplimiento a la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres. Estos trabajos los encabeza el Instituto Nacional de las Mujeres y este Proigualdad pues está basado en las recomendaciones de la CEDAW y a su vez el Proigualdad pues contribuye al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. El Proigualdad a su vez pues tiene diferentes objetivos estratégicos y uno de los objetivos estratégicos justamente está en potenciar la agencia económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo. Y a partir de este Proigualdad y de este objetivo estratégico en especial que toca la realidad de las mujeres rurales, es que las diferentes instituciones del Estado mexicano pues realizan acciones específicas para lograr esta meta a través de diferentes programas, objetivos, estrategias y acciones. Entonces, eso sería una política pública con perspectiva de género. Muchas gracias, doctora. Y antes de continuar con nuestras demás compañeras, así breve, sí o no, y tal vez por qué sí es... ¿Tiene perspectiva de género este gobierno, esta política agraria de Andrés Manuel? Pues sin duda ha habido recortes muy importantes a los programas dirigidos al campo y también han afectado a organizaciones sociales, grupos y colectivos de mujeres, ¿no? Estas políticas y sobre todo esta premisa de la que ha partido la actual administración de la desconfianza hacia las organizaciones de la sociedad civil. Y esta política también pues ha llevado a retrocesos importantísimos para el campo en su conjunto y en específico pues para las mujeres rurales. Muchas gracias, doctora. Doctora Lisset, ¿qué opina usted de esta política agraria? ¿Tiene una perspectiva de género o no? Yo creo que sería muy complejo decir sí o no, si esta política tiene perspectiva de género. Sin embargo, yo creo que tenemos que analizar esta política desde una mirada integral. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, evidentemente los gobiernos nacionales tienen que cumplir con una serie de elementos para dar cumplimiento a la plataforma de acción de Beijing, en la que específicamente se señala que se tienen que generar medidas para empujar el derecho a recursos económicos, a la herencia, a la posesión de la tierra, entre otros, de las mujeres en todos los países del mundo. En ese sentido, creo que la política actual encaminada al campo tiene algunos elementos de perspectiva de género y me gustaría resaltarlos porque creo que las políticas públicas no son blancas o negras, sino que tienen matices. Entonces, por ejemplo, como ya lo había dicho la doctora Georgina López, en nuestro país solo el 25.9% de las personas que tienen certificados o títulos de propiedad de la tierra son mujeres.
y en el actual gobierno existen dos programas principales en materia rural, que es el programa Sembrando Vida y el programa Producción para el Bienestar. Y algo que a mí sí me llama la atención de estos programas es que los programas están dirigidos o están siendo destinados a las personas sin importar si estas son titulares de la tierra o no. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí se está identificando que las mujeres, al no ser las titulares de la tierra, antes no podían ser beneficiarias. Entonces, lo que sucede con este elemento que se incorpora de perspectiva de género desde mi punto de vista es que aunque las mujeres no sean titulares de la tierra, si son ellas las que están trabajando la tierra, entonces pueden recibir los apoyos. Y eso me parece un aspecto muy positivo. Y justamente si revisamos los datos del impacto que están teniendo estos programas, pues del padrón de beneficiarios y beneficiarias, por ejemplo, de Sembrando Vida, se estima que hay un 31% de mujeres. Si considerábamos que solo 25.9% tiene la titularidad de la tierra, es decir, que hay un número mayor de mujeres que están siendo beneficiarias, aunque no sean las titulares de la tierra. Y respecto al programa de Producción para el Bienestar, se estima en un 27.8% de los apoyos para las mujeres, es decir, que también, pues por lo menos un punto porcentual está habiendo este apoyo hacia las mujeres. También, por otro lado, comentarles que algunas de las acciones, es decir, las políticas públicas son, pues, formas de resolver o atender problemas públicos integrales, pero estas políticas públicas se componen de programas y de acciones muy concretas. Y otra acción concreta que me parece que es muy significativa es que justamente el Registro Agrario Nacional muestra información estadística desagregada por género, por sexo, para decirnos cómo están siendo beneficiarias las personas. Entonces, estos datos también nos ayudan a visualizar cuál es el impacto que está teniendo esta política sobre las personas, sobre hombres, sobre mujeres, y creo que sin lugar a dudas el hecho de que haya una política agraria con perspectiva de género, pues parte de un proceso muy largo, estructural, que evidentemente tiene que comenzar a construirse, pero me parecía importante señalar estos datos ya que pues los apoyos que se están dirigiendo hacia las mujeres comienzan a ser importantes porque se reconoce que no siempre son ellas las que tienen la titularidad de la tierra. Es decir, desde mi perspectiva yo no podría decir si tiene perspectiva de género o no tiene perspectiva de género como tal. Yo podría decir que ciertos elementos nos están dando cuenta de pinceladas que reconocen que hay una diferencia en la forma en que las mujeres acceden a la propiedad, a la tierra y a los recursos, y eso poco a poco pues está incorporándose en la política. Muchas gracias, doctora Lisette. Maestra Monse, también me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Usted qué considera, qué opina de lo que estamos comentando? Tiene apagado su micrófono, maestra. Desde mi punto de vista y desde el quehacer que hago como extensionista, como consultora y además como productora, les puedo comentar que consideramos las mujeres rurales que este gobierno no tiene una perspectiva de género, porque cuando hablamos de una política pública integral, ese siempre ha sido nuestro principal problema. Nos convertimos en una estadística más, pero en el sexenio pasado los programas de gobierno era necesario que el 50% de mujeres fueran las beneficiarias y el otro 50% fueran los hombres en distintos programas, en distintos proyectos. El tema de la tenencia de la tierra desde el 2016 se sensibilizó y bueno, pues no era necesario que fueras propietaria, solo con constancias de posesión emitidas por la autoridad local podías participar en los proyectos. Y pues desde mi punto de vista no tiene la perspectiva de género porque hoy Sembrando Vida y Producción para el Bienestar solo son programas que están atendiendo el asistencialismo y programas electoreros que están llevándonos a una crisis ambiental y social fuerte en las comunidades, de desintegración,
los CATs, los famosos CATs campesinos, en donde solo se apoya a 25 personas o a 15 personas por comunidad, han llevado a una crisis social a las comunidades de divisionismo, de malestar, de diferencias, ¿no? Porque son un tema político más allá de un tema productivo. Y en todos los estados y en todo el país, Sembrando Vida está apostándole a la deforestación, está apostándole al tema productivo, pero desde una visión que no tiene razón ni tiene sentido. Y esto está afectando directamente a nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque somos las mujeres las que vivimos las carencias de agua, de salud, de servicios, y nos está llevando a una crisis climática muy fuerte, no se está atendiendo el tema del medio ambiente en comunidades como esta, por ejemplo, en donde estoy en medio del bosque mesófilo de montaña. Cada día es más complicado tener acceso al agua, a un derecho humano que tenemos todas, y que bueno, pues se está siendo mermado por la deforestación a la que están llevando estos programas. Producción para el Bienestar, que es un programa que apoya al año con 6,000 pesos a las productoras y productores de café, y a los que siembran maíz y frijol 1,900 pesos. Pues es un programa asistencialista que no tiene capacitación, no conlleva asesoría técnica, y que bueno, en la ruralidad se utilizan para atender los temas emergentes como la despensa, Coppel, o aquellas deudas que tenemos ya. Y pues es una situación que desde mi mirada feminista y desde mis gafas violeta, pues no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos las mujeres rurales. Somos las más desconectadas, no tenemos acceso a la tecnología, no tenemos acceso a las TICs, y también estamos viviendo ese racismo gastronómico y cultural que se da en todos los espacios y en todos los temas estructurales, que no nos permite avanzar. Por eso, desde mi opinión, desde lo que vivo todos los días en el campo, no es un gobierno que le está apostando a hacer políticas públicas con perspectiva de género. Solo somos un conteo, solo somos una estadística, y no se está visualizando cuáles han sido los riesgos, cuáles han sido los impactos sociales y de salud que estamos teniendo, porque en el tema de salud, pues nos quitaron el seguro popular, nos quitaron las revisiones que teníamos desde Prospera, el programa que nos ayudaba a atendernos en todos los aspectos en materia de salud. Entonces, no hay una perspectiva de género en los programas de López Obrador, y además estamos retrocediendo. De 123 programas que había destinados a las mujeres del campo, hoy solo existe Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. Vaya que es una cifra muy drástica, pasar de 123 a solo 2. Le agradezco mucho, maestra Monse, y justamente de lo que nos está comentando en datos también que tenemos, las mujeres que habitan localidades rurales, bueno, pues se dedican a diferentes actividades, sistema productivo, económico, cultivan la tierra, también crían animales de engorda, procesan, pescan, en fin, hacen un sinnúmero de actividades. Pero fíjense que a pesar de ello, según la encuesta nacional de ocupación y empleo en 2019, solo el 35.6% de estas mujeres recibe un salario, tiene un trabajo remunerado, de las cuales el 75.5% no tiene prestaciones. Un poco de lo que nos comentaba también ahorita la maestra Monse. Yo quisiera, doctora Georgina, que usted nos comentara qué se tendría que hacer para atender y erradicar esta desigualdad en las comunidades rurales, ya que, bueno, hablar de que la mayoría de las mujeres no tienen prestaciones, son muy pocas las que tienen un trabajo remunerado, a pesar de ser las que llevan a cabo pues actividades múltiples. Gracias, Gaby. Pues sobre estas cifras que nos comparten, es cierto que las mujeres rurales, como ya bien mencionados, bueno, el 35.6% tienen un trabajo remunerado, pero yo quisiera traer la atención a un punto ciego, y es el otro lado de la moneda, que es justamente el trabajo, los trabajos no remunerados, que es más del 70% donde están concentradas las mujeres. Y estos trabajos no remunerados que realizan las mujeres rurales, pues están concentrados principalmente en los trabajos de cuidados.
Y no solamente de trabajos de cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, sino también estos cuidados que se expanden a la comunidad y en donde las mujeres realizan una labor muy importante. Entonces, creo que es importante sí ver en dónde están todo este trabajo y toda esta energía vital de las mujeres rurales que está centrada en el trabajo de cuidados, que es en la mayoría de los casos pues no remunerado. De las que sí tienen un trabajo remunerado y que realizan estas actividades de cultivar la tierra, criar animales, tener hortalizas, sembradíos en los traspatios, entre otras múltiples actividades que realizan las mujeres rurales, pues es importante también ver estos desplazamientos en el sentido de que una mujer vaya y cultive la milpa, que cultive la tierra, que coseche, pues implica también una doble, triple jornada laboral para ellas. Es decir, si ella va y está en la tierra, ¿quién realiza estas labores domésticas y de cuidados? ¿No? ¿Quién está con los niños y niñas pequeños? ¿Quién cuida a los adultos mayores? Entonces, es importante también justo visibilizar, traer a la luz estos trabajos que hacen las mujeres rurales en sus familias, en las comunidades, porque justamente sin ellas y sin este trabajo no remunerado, pues simplemente la reproducción social de la vida no sería posible si no hubiera estas mujeres que lo sostienen. Y muchas veces son redes comunitarias de solidaridad que se tejen, pero que solamente se ve esta parte de monetaria, ¿no? De los ingresos. Y que pues es importante traer también estas discusiones de los cuidados, más aún cuando pues a partir de este año el Sistema Nacional de Cuidados se está empezando a esbozar y que pues es un Sistema Nacional de Cuidados que nuevamente pues ve los espacios urbanos, ¿no? Ve las dinámicas en las grandes ciudades y olvida las dinámicas propias de los espacios rurales y también de las necesidades que existen de acuerdo al contexto y a la situación geográfica en la que están las diferentes comunidades rurales indígenas. Muchas gracias, doctora Georgina. Doctora Lisette, vamos con usted. Gracias. Me parece muy importante justo incorporar este concepto de la agricultura familiar y campesina, porque justamente cuando nosotras y nosotros incorporamos esta mirada de la agricultura familiar, pues estamos incorporando todos estos elementos de los que ya hacía mención la doctora Georgina, que tienen que ver por un lado con las diversas actividades que se realizan en los núcleos familiares, sin dejar de lado el tema de cuidados, el tema de las formas diversas en que las mujeres y toda la familia se incorporan a los sistemas de producción, a los sistemas de subsistencia, pero sobre todo a la vida en los espacios rurales. Entonces, en ese sentido, creo que regresar la mirada a la agricultura familiar, a potenciar las capacidades que tienen las personas dentro de sus núcleos familiares, pues es muy importante para comenzar a transformar la realidad de los sujetos que se encuentran en el espacio rural. Como ustedes han dicho, las mujeres no solamente se dedican a la tierra o no solamente se dedican al cuidado de las niñas y los niños, sino que se dedican a múltiples actividades que tienen que ver también con la transformación de productos, las artesanías, la pez, bueno, los criaderos de peces, por ejemplo, y muchos otros elementos que complementan la vida de las familias en el espacio rural. En ese sentido, creo que es muy importante, pues, también para lograr el empoderamiento de las mujeres y lograr la igualdad, pues, conseguir y luchar por esta soberanía alimentaria.
si las comunidades, si las familias tienen soberanía alimentaria, pues esto seguramente logrará ir compensando, ir transformando la realidad de las mujeres, de los hombres, de las niñas y los niños en las comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que si bien debemos tener miradas críticas a lo que está sucediendo actualmente, a lo que ha sucedido en el pasado, sobre todo lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a pensar qué podemos hacer para transformar las realidades y generar mejores condiciones de vida para las mujeres del campo, para las mujeres rurales, para que éstas puedan ejercer sus derechos en plenitud. Gracias, muchas gracias, doctora. Y bueno, finalmente, maestra Monse, también nos gustaría escuchar qué opina usted al respecto antes de irnos a un corte. Su micrófono, maestra. Considero que los aportes que han dado la doctora Georgina y la doctora Elizabeth son fundamentales para poder reestructurar este tema que estamos viviendo de individualismo y de no avanzar en colectivo, que es lo que más nos ha afectado en el tema campesino, regresar a la agricultura familiar y agroecológica sin el uso de agrotóxicos ni nada que tenga que ver con el daño hacia la salud humana y hacia la salud ambiental. También otro tema importante es la educación, que nuestro sistema educativo vaya generándose a través de la territorialización, es decir, que sea un tema regional en donde las niñas y los niños se sientan orgullosos, lejos de creer en esa estructura patriarca que nos hace sentir fuera de contexto por la globalización, por no tener un celular, por no estar igual que la urbanización, porque hoy las redes sociales nos inundan de muchas cosas, sino que a través de la educación podamos formar una sociedad que piense en colectivo y que se sienta orgullosa y digna de la tierra que lo vio nacer, ¿no? Esa es una parte para mí importante y fundamental. El tema de la educación, creo que de ahí podríamos abatir distintos problemas sociales. Y también otro tema importante es generar la conciencia desde una cultura colectiva y de consumo local que ha sido muy importante en esta pandemia, que las mujeres y los hombres de todo el espacio, de todos los territorios en México, nos sintamos orgullosos de la soberanía, que bueno, ahorita no la tenemos, pero que pudimos ser en algún momento un país soberano y que alimentariamente tenemos todo el potencial para poder llegar a serlo nuevamente, generando redes de producción y consumo sororos, visibles, sostenibles, desde nuestro espacio hacia todo el país. Eso es lo que nosotras como colectiva en Hidalgo estamos haciendo y creo que ahí vamos avanzando poco a poquito. Creo que eso sería un punto importante y que las políticas públicas, lejos de llevarse un tema de asistencialismo, pues que sean políticas públicas que requieren y deseen invertir de manera integral en salud, educación y en todos los temas coyunturales, todos los temas que tenemos estructurales para poder avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa en donde las mujeres estemos al centro con nuestros derechos y las mujeres rurales podamos lograr este empoderamiento, pero sobre todo podamos acceder a todos esos derechos que se nos han negado desde hace mucho tiempo. Y por último, pues el tema del seguro agrícola creo que también sería importante para nosotras, un tema y fundamental para poder atender nuestra salud. A las 3, ¿sí? Muchas gracias a las 3. Vamos a ir rápidamente un corte porque, bueno, se nos ha terminado el tiempo de este segundo segmento, pero vamos a regresar con nuestro tercero y último, así que todavía tienen tiempo de compartir y comentar este programa y si pues quieren verlo completo, cuando termine se van a YouTube, aquí mismo en Facebook va a alojarse el programa completo, este y todos los anteriores para que ustedes los puedan ver con calmita. Recuérdenlo, coméntenos, denos sus opiniones también, son muy importantes para nosotras y nosotros. Vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos.
Bueno, pues yo no puedo dejarlas ir antes de que se termine este programa sin que me digan, como yo decía, el remedio y el trapito. Doctora Georgina, yo sé que es complicado darme una ruta que me garantice salvar a este paciente, pero creo que sí hay una ruta, una indicación, una receta, a lo mejor algún tratamiento que usted considere que lo puede ayudar, por lo menos a restablecerse un poco. Con gusto, Gaby, y gracias por tu llamada urgente, porque no podíamos esperar a que le dieran cita al paciente dentro de 8 o 12 meses, ¿no? Porque se nos muere en el camino. Se nos muere. Yo como diagnóstico daría pues un trasplante de corazón, en donde ese corazón contemple que todas los ciudadanos de este país y en especial las mujeres rurales pues puedan ejercer todos sus derechos humanos con plenitud, sin discriminación, y en donde ese país y ese estado pues diseñe políticas públicas con perspectiva de género, con una mirada interseccional, en donde logre ver las necesidades específicas de las mujeres rurales de acuerdo a sus contextos nacionales. Gracias. Muy bien, doctora, pues tendremos que ir programando. También, por supuesto, les pido enfermeras que vean lo necesario, ¿verdad? Que no me vayan a salir con que no hay sangre. Y, bueno, ustedes ya saben que no quiero problemas con el medicamento, por favor, porque también, híjole, no saben cómo batallamos con el medicamento, pero yo espero tener todo listo para hacer esa cirugía. Doctora Lisset, ¿cuáles son también sus recomendaciones, además de este trasplante? ¿Qué más le podemos hacer? Yo creo que es importante que este paciente tenga un diagnóstico integral, regionalizado, para que parte por parte vayamos viendo qué es lo que le tenemos que hacer. Definitivamente también tenemos que colocar en el centro de nuestro paciente a las mujeres para que con el trabajo conjunto de hombres, de mujeres y de toda la sociedad podamos transformar las realidades y que las mujeres del medio rural puedan ejercer todos sus derechos. Le agradezco mucho, doctora. Por supuesto que estamos tomando nota de todas las indicaciones. Maestra Monse, doctora Monse, por favor, ayúdeme también usted. ¿Qué le hacemos al paciente? ¿Qué le podemos dar para ayudarle? Tiene su micro apagado. Yo considero que las doctoras ya dieron algunas muy buenas respuestas para el diagnóstico y la rehabilitación de este país. Yo nada más agregaría que pudiéramos continuar caminando de manera organizada, regresar a lo colectivo, buscar entre todas y todos las soluciones que necesitamos, como lo decíamos, que continuemos organizadas y bueno, pues que en todo lo que hagamos siempre esté por delante y en el centro los derechos humanos de nosotras las mujeres, una mirada feminista, ponernos las gafas violetas en todos los contextos y pues generar equilibrio y conciencia respecto a nuestro medio ambiente y a nuestro planeta. Muchas gracias, doctora. Fíjese que nos acaba de decir algo que ya habíamos pensado y no lo hemos hecho desde hace mucho, mandarlo por unos lentes que le cambien ahí los lentes, pero le tenga una visión violeta y pueda ver más con perspectiva de género. Creo que eso también le hace mucha falta, así que muchas gracias por sus recomendaciones a nuestras doctoras. Yo no sé qué haría en cada programa si no vinieran a ayudarme. Yo creo que a mí ya me hubieran corrido o el paciente ya se me hubiera muerto o los dos o quién sabe qué hubiera pasado aquí. Gracias también a ustedes que nos envían sus diagnósticos y nos envían sus recetas, síganlo haciendo porque ustedes también forman parte de este equipo médico especialista y experto en salvar a este paciente. ¿Qué les parece si vamos ahora a nuestra última parte del programa a escuchar las conclusiones de nuestras ponentes? Bueno, pues lamentablemente
lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de este programa del día de hoy. Bueno, compartan y coméntenlo. Y para terminar, vamos a pedirle a nuestras ponentes, voy a comenzar ahora con la maestra Monse, que nos regale a manera de conclusión, maestra, las propuestas que usted tiene para que las mujeres en el ámbito rural puedan gozar plenamente de sus derechos y alcancen sobre todo una igualdad sustantiva. Yo sé que han comentado a lo largo del programa propuestas, tal vez soluciones, pero quisiera ahondar un poco más en el tema y que me diga concretamente, creo que este es el camino, estos son los retos que tenemos enfrente. Muchas gracias. Pues creo que lo principal sería tener que erradicar este sistema patriarcal que durante mucho tiempo ha aplastado y nos ha llevado lejos de nuestros derechos humanos como mujeres campesinas, indígenas y rurales. También otra parte importante es que entre sociedad civil y gobierno podamos priorizar cuáles son nuestras necesidades y que las propuestas vayan encaminadas a poder tener un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad de nuestra vida en los territorios rurales. Creo que es importante empezar a pensar en cómo podemos solucionar los problemas que tenemos hoy actualmente de salud, y una de las principales propuestas que de mí emergerían es el tema de la educación, revisar el sistema educativo, qué está pasando con él, y bueno, enfocarnos a un tema colectivo que nos lleve a reconstruir esta campesinidad que tuvimos antes, que nos lleve a tener un sistema y una soberanía alimentaria desde nuestras casas, desde nuestra familia y desde la agroecología. Además de poder ir fomentando el consumo social, el consumo local, perdón, generando redes de producción desde la visibilidad del trabajo que hacemos las mujeres en la cadena productiva, y también cuantificando los cuidados que ejercemos en el hogar. Ese sería mi punto de vista y mi conclusión para avanzar hacia una sociedad más justa en el medio rural. Muchas gracias, maestra Monse. Doctora Lisset, ¿cuáles considera usted que son los retos, cuáles son las propuestas para alcanzar esta igualdad sustantiva y que las mujeres gocen de sus derechos plenamente? Pues creo que los retos son múltiples, pero sin lugar a duda creo que la constante organización de las mujeres rurales, de las mujeres campesinas, pues es vital para construir otros escenarios. Es decir, las mujeres del campo, las mujeres que están ahí en los territorios, son las que tienen que ser escuchadas, son las que tienen que posicionar una agenda, son las que tienen que decir qué es lo que necesitan, porque muchas veces pues nosotras desde estos espacios tenemos una perspectiva y no solo necesitamos escucharlas, sino que necesitamos, y estoy segura que ellas lo tienen muy claro, pues son ellas las que tienen que marcar la ruta de por dónde tenemos que caminar para construir una sociedad más justa, equitativa, paritaria, igualitaria y libre de toda forma de discriminación. Definitivamente es importante que todas las personas, que toda la sociedad mexicana hagamos este ejercicio de valorar el papel tan importante que juega la agricultura, que tiene el medio rural en nuestra vida. Muchas veces estamos viendo que ahora pensamos que la tecnología es lo que rige la sociedad. Sin embargo, yo podría decir pues que el elemento fundamental para la vida es el alimento, y el alimento se está produciendo en el campo, en el medio rural. Entonces, todas las personas tenemos un compromiso muy grande para atender a estas personas que son las que están produciendo los alimentos que nosotros consumimos y que hacen que sigamos pues estando con salud, con bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que uno de los elementos fundamentales es posicionar a las mujeres rurales como agentes transformadoras, como sujetas políticas activas del cambio, y pues regresar la mirada hacia la importancia de la agricultura familiar para potenciar pues todas las capacidades, todos los beneficios que este tipo de agricultura genera para los núcleos familiares y los núcleos domésticos. Muchas gracias, doctora Lisset. Doctora Georgina, también me gustaría escuchar sus conclusiones, sus propuestas. Muchas gracias. Pues yo quiero recordar que todos los días
las mujeres en el campo realizan un trabajo invaluable para nuestras sociedades, que la mirada o recordar a las mujeres rurales no es solamente un día, no es solamente, no se ciñe solamente al 15 de octubre, el Día de las Mujeres Indígenas y Rurales, sino que es importante justamente que ellas, que son las que mejor conocen su realidad, puedan realizar justamente estas agendas locales, estas agendas comunitarias en donde ellas sean las protagonistas, en donde ellas expresen sus necesidades, ya sea, como lo decía Moser, ¿no? Sus necesidades prácticas y sus necesidades estratégicas. Entre las necesidades prácticas yo quiero traer nuevamente la necesidad de los cuidados de las niñas, niños y personas que necesitan cuidados, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad. La mirada también a el acceso a los diferentes servicios, a la salud, a la educación, porque en las comunidades rurales e indígenas, como mencionaba al inicio en mi primera intervención, pues justo ahí tenemos un gran tema de igualdad y de injusticia social, porque en estas comunidades y en estas realidades y contextos en donde viven las mujeres es en donde existen los mayores niveles de marginación y desigualdad en nuestro país. Es vital mirar hacia estos contextos, viendo estas necesidades prácticas que tienen las mujeres y también, bueno, pues las necesidades estratégicas que pasan por la organización social, por la creación de grupos, de colectivos locales, comunitarios, en donde también las mujeres rurales indígenas construyan una voz propia que les permita también el acceso, ¿no?, a los espacios de toma de decisiones en sus comunidades y que pues se construyan también a partir de estos liderazgos importantes. Y acá solamente quiero recordar a una mujer indígena muy importante, Marta Sánchez, mujer indígena amuzga, que desafortunadamente, bueno, falleció el año pasado, pero que el caminar y la herencia que nos deja Marta Sánchez es justamente una voz desde la voz de una mujer indígena por su comunidad que logró justamente traer a estos contextos urbanos, ¿no?, institucionales, desde el feminismo, desde los feminismos, desde la academia, pues una voz propia, y creo que todavía tenemos ahí una gran deuda histórica de abrir esos espacios y que las mujeres indígenas tengan una voz y una presencia como la que tuvo Marta Sánchez en su momento. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Pues se nos ha terminado el tiempo, no me queda más que agradecerles, por supuesto, a quien nos ve, por supuesto, a nuestro ordinario panel. Maestra Montse, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar? Gracias por haber estado con nosotras. Vamos a esperarnos un poquito, creo que se trabó su video. Creo que se desconectó la maestra Montse. Pero ¿se irá a conectar? ¿No te escribió algo? Sí, ¿verdad? Bueno. Ok. Les agradezco muchísimo, de verdad, su participación, el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Doctora Lisset, ¿algo que quiera agregar?
Pues únicamente agradecer a mis compañeras panelistas, a la doctora Georgina, a la maestra Monse. Gracias a ti, Gaby, por generar este espacio, y gracias a Revolución Democrática 2.0 por discutir sobre estos temas tan necesarios y pues abrir la reflexión a los distintos puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, gracias por haber estado el día de hoy y regalarnos, por supuesto, también este espacio. Doctora Georgina, ¿algo que quiera agregar? Nada más agradecer la invitación. Yo estoy feliz de coincidir con mujeres tan brillantes como Monse, como Lisette. Para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes, y nuevamente quiero dejar en la mesa la importancia nuevamente de los cuidados en todas nuestras sociedades, y también en los espacios rurales, porque como señaló la OEA, esta pandemia lo que nos enseñó y lo que nos mostró tajantemente fue que actualmente estamos viviendo una crisis de cuidados, y que así como en los espacios urbanos, pues en las comunidades rurales indígenas también es necesario mirar hacia los cuidados, hacia estas labores no remuneradas que realizan las mujeres, y que las mujeres en sus comunidades son quienes sostienen y hacen posible, ¿no?, la reproducción de la vida. Gracias. Gracias a usted, doctora, de verdad, también por su tiempo, por el espacio que nos regalan, porque digo, yo sé que de pronto es complicado coincidir, pero hacer el esfuerzo, de verdad que se los agradezco mucho. Maestra Monse, de igual manera le agradezco mucho su tiempo. ¿Algo que quisiera agregar? No, pues muchísimas gracias al programa, muchísimas gracias por haberme invitado. Pido una disculpa por el tema de la conectividad. Acá en el medio rural, pues es un tema complicado. Para mí fue un gusto poder coincidir con dos mujeres tan extraordinarias que además manejan muy bien los temas de género y mujeres rurales. Y de verdad, pues que podamos seguir construyendo una sociedad más justa, invitarlas a que conozcan la iniciativa que tenemos nosotras, que es el tema de las Adelitas Café acá en la Sierra Otomitepegua, que puedan conocer el proyecto que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo con varias mujeres y varias comunidades acá en el municipio de Tenango de Doria. Y pues nuevamente muchísimas gracias y un gusto estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a las tres, de verdad que siempre para nosotros es un placer, un honor tenerlas en este panel, platicar de estos temas con expertas, de verdad se los agradecemos enormemente. También gracias a ustedes que nos ven, que sintonizan el programa, que lo comparten y que lo comentan. Síganlo haciendo, por favor, a través de Facebook y a través también de YouTube. Me ha dado muchísimo gusto, como siempre, verles y tenerles aquí en Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez y espero verlos y verlas en el próximo programa de Revolución Democrática 2.0.